Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Y la pastora Yaya Argañarás. y este es el programa La La Gracia gracia no no se se mezcla. mezcla. Hoy es día 4 de marzo del año 2026 y estamos aquí en la ciudad de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos de América, con este programa que todos los miércoles salimos en vivo y en directo para traer una palabra de gracia, una palabra de esperanza, porque en realidad en Cristo hay esperanza. Más allá de si la gracia se mezcla o no se mezcla, más allá del pacto de la ley, el pacto de la gracia y tantas cosas que podemos enseñar, pero una de las cosas que no tenemos que perder es que Cristo Jesús, el Evangelio, es esperanza. Jesús es vida en abundancia, Jesús es vida, Jesús es salud, Cristo es prosperidad, Cristo es paz, Cristo es descanso y Cristo está vivo, Dios vive, Él es real. Y si hoy usted abre su corazón, si hoy usted le pide a Dios, abre su corazón, Dios obra en tu vida. Por eso hacemos estos programas, para que también usted pueda aprender, porque es muy importante aprender a recibir la palabra de la Biblia, la palabra de Cristo, aprender cómo Dios separó y dividió la Biblia en pactos, en tiempo, en dispensaciones. Y de esa manera usted puede entender cómo Dios obra hoy día, cómo está trabajando hoy día, y pueda ser usted beneficiario, puede ser beneficiaria de todo lo bueno que Cristo consiguió por y para ti en la cruz. Pero para eso es necesario tiempo. Una de las cosas, tenés que separar tiempo, tenés que conseguirte un cuaderno, un lápiz, escribir, o en tu computadora escribir los versículos y abrazar estas verdades, abrazar esta palabra para de esa manera poder aprender. Cuando uno aprende, entonces uno conoce a Dios. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, las enseñanzas, la doctrina del apóstol Pablo siempre nos habla de conocimiento, de conocer el amor de Cristo, de conocer a Cristo, de conocer los misterios que Dios dio a Pablo, para que de esa manera nosotros hoy, la iglesia, pueda tener entendimiento y pueda saber qué es lo que está pasando y de esa manera poder descansar en la obra terminada, en la obra consumada. Por ejemplo, Dios dijo en Hebreos 13:6, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Dios dijo: contento con lo que tenéis ahora, porque yo les digo una cosa, nunca jamás lo dejaré y nunca jamás los desampararé. No tenga temor lo que pueda hacer el hombre, porque pueden vivir confiados en mí. O sea, ahí tenemos una palabra en la cual usted puede confiar en Dios, podés confiar en Cristo, podés confiar en lo que Dios hizo por y para ti, que Dios está presente en tu vida, que Dios está ahí donde usted está, Dios está aquí con nosotros, en nosotros, Dios está contigo también, Dios está en ti, si abres tu corazón y si permites que Cristo se haga uno solo contigo, Dios lo va a hacer. Hoy tenemos un tema, dos montes. La Biblia habla mucho de montes. Uno de los montes conocidos es el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que sucedió en el monte Sinaí? Bueno, en el monte Sinaí Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Y aquí, en el Nuevo Testamento, Dios habla de otro monte, que es el monte de Sión. Entonces vamos a estudiar el significado del monte Sinaí y vamos a estudiar el significado del monte de Sión. Estos dos montes tienen un significado. El significado de estos dos montes habla de dos pactos. El pacto de la ley, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, Moisés le dio al pueblo las tablas de la ley, y eso fue en el monte Sinaí. En ese monte, en el monte Sinaí, Dios hablaba lejos del pueblo. Truenos, relámpagos, muerte, dolor. ¿Por qué? Porque era un periodo, un tiempo donde Dios estaba mostrando su ley, cómo Dios quiere que viva el ser humano, cómo Dios quiere que viva el hombre de acuerdo a sus estandartes. Pero Dios no es lo definitivo, Dios no quiere que el ser humano viva por medio de leyes, estatutos y una obligación. Dios quiere que el ser humano viva
conociéndolo a Él por medio del amor. Ya en el comienzo, en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, había un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. También había otro árbol, el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la ley de Moisés. El árbol de la vida representa a Cristo Jesús. Ahora, Dios, ¿cómo quiere que nosotros vivamos? Bueno, para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la Biblia. Dios no está interesado en que usted sea una persona obediente a sus mandamientos, sino que Dios está interesado en que usted sea obediente a sus verdades. Y para eso tenemos que descubrir cuáles son las verdades en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, en el cual estamos viviendo hoy en el año 2026. Bueno, antes de comenzar con la enseñanza, vamos a invitarlos mañana jueves 5 de marzo. Estamos en Queens. Todos los días jueves nos reunimos en Queens, Nueva York. Y también los días domingos. Mañana 7:30 de la noche y los días domingos a las 10:30 de la mañana. Ahí está la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. Te invitamos para que puedas compartir con nosotros y escuchar esta maravillosa palabra de gracia. Todos los jueves, 7:30 de la noche y todos los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos hacerte un anuncio que el miércoles que viene, a esta hora, el miércoles que viene, no vamos a estar aquí en Nueva York, vamos a estar en Nuevo León, Monterrey, República de México, en la iglesia Bástate Mi Gracia de los pastores Mario y Rosy Guajardo, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Así que si usted está en México o está cerca de Monterrey, podemos quizás vernos, conocernos, porque vamos a estar toda la semana predicando en esta iglesia Bástate Mi Gracia. Pastora Yashi, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. Amén, amén, bendecido, con toda bendición. Saludamos a todos aquellos que ya se están conectando a este programa, así que le damos la bienvenida una vez más y como siempre los invitamos a compartir el programa con sus amigos a través de Facebook. Ahí también va a quedar en YouTube para que puedan seguir escuchando todas las enseñanzas del Pastor Leo. Pueden entrar al Pastor Leo Fe Argañarás, ahí van a encontrar todas las enseñanzas. Amén. Así que los invitamos también a compartir. Si es primera vez que te estás conectando, puedes ponernos ahí de dónde nos estás viendo. Amén. Y si tienes alguna pregunta referente al tema que vamos a tocar en esta noche, también la pueden hacer a través de este medio. Muy bien. Como te decíamos, el próximo miércoles 11 de marzo estamos saliendo a la República de México, donde estaremos una semana. En esos días vamos a dar una reunión para matrimonio, que es el día sábado 14 a las 8 de la noche ahí en Nuevo León. Va a haber una cena, va a haber, la verdad que yo sé que vamos a pasar un tiempo maravilloso con nuestros hermanos de Nuevo León, Amén. Por supuesto, claro que sí, donde seguiremos aprendiendo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es aprender. El Evangelio no es solo emoción, es emoción. Parte sí, por supuesto que nos emocionamos cuando vamos a un lugar, cuando predicamos, cuando estamos junto con los hermanos, cuando cantamos, danzamos, saltamos, nos reímos, por supuesto, claro que sí, todo eso es muy lindo y también nos causa mucha emoción conocer gente nueva, Amén. ¿no? Yo estuve en el año 2023, ya estuve en Nuevo León, en Monterrey, pero no estuve en la iglesia Bástate Mi Gracia porque tenía todos los días ocupado y no pude estar con ellos, pero en este viaje que vamos a ir con la pastora Yashi, que vamos a estar juntos, vamos a poder estar en la iglesia Bástate Mi Gracia y poder compartir con muchos hermanos esta maravillosa palabra de gracia. Así que Amén. los invitamos la semana que viene, no vamos a tener programa, ni la semana que viene ni la próxima semana, sino que vamos a estar en la República de México. Así que hoy tenemos este tema que lo vamos a terminar hoy día, dos montes. Pastora Yashi,
¿Está contenta que va a México? ¿Va a conocer Amén. México? Usted nunca estuvo. No, nunca No, estuve ni de paso tierra de estuvo. México, ni de paso. No, ni de paso. Yo estuve de paso y estuve de predicando. Por eso Amén. llamé familiar. Ajá. Conozco bastantes ciudades en la República de México, gloria a Dios. Ajá. Y le doy gracias al Señor por esa bendición de poder estar con mis hermanos Amén. y hermanas mexicanas, gloria a Jesús. Así que sé que la vamos a pasar muy bien. Claro que sí. La comida es extremadamente riquísima, es muy rica la comida y sé que hay muchos lugares para comer, uno disfruta bastante esa parte. Así que bueno, desde ya empezamos a hacer dieta estos días para poder estar preparados para la semana que viene. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, Gloria a Dios. el tema que tenemos, Pastora Yashi, hoy es dos montes. Hablamos recién, dimos una introducción. El monte Sinaí, donde se dio la ley de Moisés. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Y vamos a leer de la siguiente manera y después vamos a ir enseñando. Amén. Dice la palabra así. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyen rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tremendo. Aquí en estos versículos que estamos leyendo en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, el escritor de Hebreos está haciendo una diferencia. Acuérdese que tenemos 13 capítulos en el libro de Hebreos y terminando ya el libro de Hebreos, después de tanta explicación acerca de la salvación, acerca del tabernáculo, acerca de lo que Cristo hizo cuando entró a los cielos, al verdadero tabernáculo no hecho de manos, sino no de esta creación, sino el que hizo Dios mismo. Cuando nosotros estudiamos todos estos capítulos donde Dios habla de este sumo sacerdote que no es según el orden de Aarón ni de la tribu de Leví, sino que es del orden de Melquisedec, sacerdote que vive para siempre, de la tribu de Judá, el caso de Jesús. Y este sacerdote que muere, resucita, que es Jesucristo, vive para siempre. Y entonces aquí hace una comparación donde quiere dejar bien certificado el escritor de Hebreos, donde nos enseña, nos habla y nos dice para que nosotros podamos comprender que no nos acercamos al monte que se podía palpar. ¿Cuál es el monte que se podía palpar? Lo dice bien clarito, el que ardía en fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Vamos a ir a el libro de Éxodo, donde ocurrió esto. Vamos a retroceder ahora del libro de Hebreos, retrocedemos 1500 años hasta el libro de Éxodo, capítulo 19, donde comienza, Pastora Yashi, la ley de Moisés. O sea, 1500 años de ley del pueblo de Israel, pero ahora viene Cristo
el Cordero de Dios que quita el pecado, va a la cruz, carga con los pecados de la humanidad, hace el sacrificio, el holocausto perfecto, resucita el tercer día y ahora les escribe y les dice, para mí siempre digo que es Pablo, les escribe y les dice, porque hoy ustedes están en otro lugar, están en otra situación, están en otra posición y el monte que nosotros conocíamos, aquel monte que la generación de nuestros padres nos dijeron, se podía palpar. Este no se puede palpar porque este es espiritual, pero ese se podía palpar. Y entonces vamos al libro de Éxodo, el capítulo 19, donde habla de la siguiente manera. Éxodo 19, del versículo, vamos a leer algunos versículos, 12, tengo del 12 al, bueno, sí, del 12 en adelante, Éxodo capítulo 19, versículo 12 en adelante. Dice así: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espadas, nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió de Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Es tremendo cómo el pueblo de Israel, que había salido recién de Egipto, después de las 10 plagas, que había cruzado el Mar Rojo, cómo ahora Dios llega un momento donde el mismo pueblo le dice a Moisés, todo lo que Dios haga, nosotros lo haremos. Entonces Dios da esta ley llamada la ley de Moisés. ¿Qué es lo que pasa en esta ley? No hace que el pueblo de Israel se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo pone límites, porque la ley lo que hace es poner límites. La ley aleja a Dios de la persona. La ley te aleja de Dios. Pareciera que fuera al revés, pareciera que si yo te digo, bueno, tenés que cumplir mandamientos, guardar los mandamientos de Dios, pareciera en la mente natural de nosotros, acostumbrados a la religión que nos enseñaron, pareciera que nos va a acercar a Dios y que eso nos va a hacer bien. Por eso le ponemos leyes a nuestros hijos, por eso le ponemos, hay leyes en nuestro matrimonio, porque cada vez que decimos, bueno, le tengo que decir que se porte de esta manera, porque si no a mí no me gusta. Y entonces cuando más ley hay, la persona en vez de acercarse más, ¿qué es lo que hace la persona? Se aleja. Lo mismo pasa aquí en el monte Sinaí. Por eso el escritor dice, porque no os habéis acercado al monte donde ustedes hay fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad. No se acercaron a ese monte, porque ese monte lo único que pueden encontrar es ley. Y la ley lo que hace es alejarte de Dios. Cada vez que nosotros
en este tiempo hablamos de Jesucristo, que es gracia, que es la gracia, pero queremos ponerle ley, lo que hacemos, en vez de acercar a la persona a enamorarse de Cristo, se aleja de Dios. Yo hice una tabla acá donde dice 2 pactos y puse monte Sinaí y el monte de Sión. El monte de Sión es espiritual, no está hablando de un monte de Sión físico. Está hablando de un lugar espiritual, está hablando de un reino inconmovible, está hablando de un reino invisible. Por eso cuando Jesús vino, dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde está el reino de Dios? Jesús le decía, no, no está aquí, ni ahí, no lo podés ver. Pero viene el reino de Dios y entra ¿dónde? Entra en todos aquellos que hoy hemos creído en Cristo Jesús. Y ese mismo reino de Dios se compara aquí con el monte de Sión. Monte Sinaí, donde se dio la ley, monte de Sión, donde aparece el Dios verdadero, Cristo Jesús. Y en la tabla que hicimos pusimos monte Sinaí, ley, monte de Sión, gracia. Ahí tenemos las diferencias y hay un montón de diferencias que usted va a encontrar en estos 2 montes. La pregunta sería al final del programa, ¿en qué monte está usted? Otra pregunta sería, ¿estás con un pie en el monte Sinaí y estás con otro pie en el monte de Sión? Que eso es muy peligroso, porque estarías con un pie en la ley y estarías con un pie en la gracia, y eso te va a hacer muy mal a ti y a tus generaciones, te va a hacer realmente mal. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar una decisión. ¿En qué monte quiere estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Donde Dios se acerca a ti o donde Dios se aleja de ti? Pero no porque Él no quiera, sino porque usted mismo está haciendo, por creer mal, no poder disfrutar de ese Dios cercano, Dios de amor, que quiere realmente vivir en nosotros, con nosotros, para nosotros y darnos lo mejor. Por eso pusimos monte Sinaí, ley, monte de Sión, gracia. En el monte Sinaí pusimos obras. Date cuenta que la ley, Pastora Yashi, tiene que ver con obras. Y el monte de Sión, no, la gracia no son obras, sino sería fe. Aquí es creer. Amén. Y esa es la parte que muchos les cuesta. ¿Por qué les cuesta? Porque se acostumbraron a las obras. Para que Dios esté conmigo, yo tengo que estar con Él. Piensa la gente. Para que Dios esté conmigo, yo tengo que levantarme temprano en la madrugada a orar. Para que Dios esté conmigo, yo tengo que hacer algo para que Dios esté conmigo. Obras. Ahí, al creer de esa manera, ¿dónde te estás ubicando? ¿Dónde te estás posicionando conforme a la enseñanza de hoy? En el monte Sinaí. Y acordate que en el monte Sinaí dijimos, humeaba el fuego, había relámpagos, traspasaban hasta los animales, la gente moría. En el monte Sinaí lo único que podés encontrar es muerte. Por eso Pablo, en 2 Corintios 3, se anima a decir que es el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a encontrar. Pastores, Leo, Yashi, ¿puedo estar en el monte Sinaí, un poco de ley y un poco de gracia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley le va a sacar el poder a la cruz, el poder a la gracia. Y no vas a poder disfrutar de todo lo bueno, de la vida abundante que Dios vino a darnos. Muy bien. Ya tenemos... Thank you. Ya tenemos entonces Monte Sinaí, ley, Monte de Sión, gracia. Monte Sinaí, obras. Monte de Sión, fe. Monte Sinaí, carne. Porque las ley, obras, tiene que ver con la carne. Viste que en la Biblia vas a encontrar que
manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa carne? Tu propio esfuerzo. Amén. Todo lo que podamos hacer para agradar a Dios, lo estamos haciendo en ley, en obras, en carne. Pero cuando usted escoge el monte de Sión, de acuerdo a lo que leímos hoy en Hebreos 12, gracia, fe, y es una vida del Espíritu. Amén. Por eso usted va a encontrar todas las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Dónde estás? ¿En la carne o estás en el Espíritu? ¿Estás obrando en tus fuerzas? ¿Lo estás haciendo con tu esfuerzo propio? ¿Lo estás haciendo en obras para obtener algo de Dios? ¿O realmente estás viviendo la vida del Espíritu? ¿Dónde estás? ¿Es difícil? Sí, porque estamos acostumbrados a obrar. Todas las religiones, sea la religión que empezaste, donde empezaste, estamos acostumbrados a obrar continuamente. Siempre tiene que ver con obras, con qué puedo hacer. ¿Me puedo portar bien para que Dios me escuche? Para que Dios quite este dolor, para que Dios quite esta enfermedad, para que Dios me prospere financieramente. Tengo que hacer algo. Siempre está eso en todo lo cristiano, porque fuimos enseñados de esa manera, sin darnos cuenta que, Pastora Yayi, que obrar en la carne nos ubica ¿dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Amén. Claro que sí. Siempre que queremos hacer las cosas en nuestro esfuerzo propio, nos va a trasladar al monte de Sinaí. Amén. Tenemos varias diferencias que escribimos aquí. Monte Sinaí, ya dijimos ley, monte de Sión gracia, monte Sinaí obras, monte de Sión fe, monte Sinaí carne, monte de Sión espíritu, y ahora viene monte Sinaí inseguridad y monte de Sión seguridad. Mirá lo que es monte Sinaí, que es ley, vas a vivir siempre en inseguridad. Por eso los que viven en los pactos mezclados hoy día, que es ley de Moisés y gracia de Jesucristo, ellos no tienen seguridad. Ellos creen, por ejemplo, que la salvación se pierde. Hoy escuché mensaje del domingo pasado de la salvación que predicamos en Jesús mi amor, y es impresionante la forma que traemos esta enseñanza del yelmo de la salvación, parte de la armadura del cristiano, tener la seguridad de que tu salvación ha sido un regalo que Dios te dio, y es algo que es eterno, que es para siempre, porque Él es autor de eterna salvación. Amén. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Qué es nadie? Nadie. No hay nada que te pueda sacar una vez que tú entraste en Cristo Jesús. Amén. Una vez que tú recibiste el eterno perdón de los pecados. El que se une a Dios, una vez que te uniste a Dios, nunca más nadie te puede separar de Él. Por eso dice, ¿habrá algo que nos pueda separar? Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, Amén. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves que te da seguridad la gracia? Estar en Cristo, estás seguro. Pero cuando no conoce estas verdades, usted dice, bueno, hay que cuidar la salvación, hermano, no descuide la salvación. A ver si... O sea, un día estás salvo y otro día no salvo. Ya no estás salvo. Y otro día salvo y después no salvo. La perdés, la tenés, ¿Qué es eso? Eso es algo del hombre, algo natural, un pensamiento natural. Pero cuando usted entra en el conocimiento, por eso del comienzo empezamos a decir, aquí
se trata de conocer la verdad de Cristo, que conozca la verdad, ese conocimiento de esa verdad te va a hacer libre. Amén. Y usted va a vivir en seguridad. El monte Sinaí, donde se dio la ley, inseguridad. El que se acerca acá, aun sea animal, decía Dios, va a ser traspasado, porque acá se trata de lo que tú puedas hacer para estar bien delante de mí. Tenés que calificar haciendo obras para estar bien delante de mí. Pero cuando usted viene a la gracia, por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado, que podemos hoy acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. El Dios de amor, que siempre fue, es y será, pero según el pacto de gracia en el cual estamos viviendo, es el mejor tiempo donde usted se pueda acercar. Más allá de lo que hoy fallaste, cerraste, lo que esta semana te pasó en tu vida, más allá de todas esas cosas, usted hoy día se puede acercar a Dios con esa carga, con ese problema, con esa limitación, con esa enfermedad, con ese dolor, con esa tristeza, con esa depresión, con esa adicción al alcoholismo, drogadicción que estás viviendo, que estás pasando. Abraza esta verdad, porque sí, Dios te levanta y Dios te hace una nueva creación. Pero tenés que comprender muchas cosas. No es simplemente porque dice, bueno, yo escuché y ya está, y ya mi vida. No, es que usted tiene que seguir escuchando, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Pastora Yashi, la dejo a usted. Amén, así es, claro que sí. Eso es lo importante, seguir escuchando la palabra para poder... Porque es fácil deslizarnos cuando tenemos años viviendo bajo el monte Sinaí, podríamos decir, ¿no? Muchos años vivimos así, muchos de nosotros. Y para poder llegar a vivir bajo el monte de Sión, se toma su tiempo. Porque el monte de Sión, como decíamos anteriormente, es fe. O sea, antes decíamos que caminábamos por fe, pero en realidad no caminamos por fe, porque caminamos por las obras que nosotros hacíamos, creyendo que nosotros teníamos que obrar para obtener algo de parte de Dios, ya sea un milagro, ya sea unción, ya sea cualquier cosa que queríamos o anhelábamos de parte de Dios, nosotros hacíamos algo para obtenerlo, ya sea largas oraciones, ayunos, vigilias, ¿no? Pero bajo el monte de Sión, que es estar en la gracia, es por fe, es descansar en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y que hoy en día nosotros no tenemos que hacer nada para poder cuidar de nuestra salvación, ¿no? Como nos decían, cuiden su salvación, cuiden la salvación, ¿no? Y en realidad la salvación no la tenemos ni que cuidar. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, pero no la tenemos que guardar ni cuidar, sino ocuparnos. ¿Y de qué manera nos ocupamos de nuestra salvación? Es lo que estamos haciendo en este momento, lo que estás haciendo tú en este momento, que es escuchando este programa, para poder aprender más de la palabra y poder estar firme en esta gracia. Tremendo, Pastora Yashi, lo que usted está diciendo, porque sí, tantos años de obras, tantos años de lucha, de batalla, y se nos escapaba de nuestros labios esa expresión muchas veces cuando nos saludábamos los cristianos. ¿Y cómo está, hermano? Acá en la lucha, acá en la guerra, acá en la batalla, llevando una cruz pesada. Dios dijo, niéguese a sí mismo, cargue una cruz. O sea, todo tenía que ver con algo que podía hacer, sin darnos cuenta que eso nos ponía en el monte Sinaí, que eso nos volvía atrás a vivir bajo la ley, y que lamentablemente siempre que vivamos queriendo cumplir o guardar mandamientos o portarnos bien, nos ubica bajo un lugar, bajo un estado de completa maldición. Porque ya Dios nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. Amén. Entonces, para Él redimirnos, Él pagó un precio. Él ya lo hizo. Nosotros le desagradaríamos, usted le desagrada, cuando usted quiera hacer algo para calificar y estar bien delante de Dios. Porque inconscientemente, sin darse cuenta, le está diciendo,
tu sacrificio no fue suficiente. Yo necesito hacer algo. Por eso mucha gente hoy, cristianos, vive en dolor, vive mal, vive en tristeza, vive en desesperación, vive en pobreza, vive en escasez, porque intenta, por medio de sus esfuerzos, querer hacer algo que ya fue completo, algo que ya fue hecho. Hecho está. Entonces, ¿cuál sería nuestro lado? Bueno, nuestro lado es esto, creer lo que Cristo hizo. Amén. Gracias, papá, porque tú ya me perdonaste, ya limpiaste todos mis pecados. Gracias, Señor, porque tú cumpliste la ley, cual yo no tengo que cumplirla, porque ahora vive la vida de Cristo dentro tuyo y usted vive de ese punto de partida. Amén. Cristo dentro tuyo, por eso dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vosotros estáis completos en Él. Miren la Amén. diferencia que hay. Tremendo. Inseguridad en la ley, en el monte Sinaí, pero en el monte de Sión, que es un lugar, un estado, que es una posición espiritual, te da seguridad. Miren lo que dice, monte Sinaí, Pastora Yashi, Maldición. y monte de Sión. Bendición. Están, las palabras son los antónimos. Ajá. Estos son antónimos, es lo contrario. Es lo contrario ya. ¿Usted quiere vivir en maldición? Tranquilo. Siga ahí en la Siga, iglesia ajá. donde le dicen hay que ayunar. Siga en la iglesia donde le dicen que tiene que orar más. Siga en la iglesia donde le dicen que Que tiene vas a perder tu salvación. que vas a perder tu salvación. Siga en la iglesia donde te dicen, ay hermano, si usted se viste de tal manera, Dios no le agrada. Hermana, si usted la falda la usa arriba la rodilla, Dios no le va a agradar y usted pierde su salvación. No estamos promoviendo ninguna forma de vestimenta indecente, por supuesto, claro que no. Claro. Pero lamentablemente la religión se basa en vestimenta. Como estas religiones que vemos en el Medio Oriente y que ha abarcado gran lugar en los últimos tiempos en Europa y aquí en Estados Unidos. Y uno ve las personas caminar por aquí mismo, aquí en Nueva York, aquí abajo, en la vereda, y solamente se ven los ojitos a esas chicas, ¿no? Se le ven los ojitos y nada más que los ojitos, y miran así, porque están todas cubiertas, todas tapadas, porque la religión Las hace taparse. te dice, tú eres la culpable. Ajá. Yo peco, Claro. Que Porque la mujer es la culpable de que el hombre peque. tú me haces pecar. Entonces es una religión. Y en el Evangelio es lo mismo. Es lo mismo, Es lo porque mismo. en la iglesia Ay, decían no, para- también, le decían a las mujeres, esta es una Dalila, si llegaba con una falda muy cortita O muy ajustada. o muy ajustada. Entonces ya empezaban ya a señalar, ¿no? A la mujer y ya a decir como que la mujer era la ocasión de que el hombre cayera, ¿no? Porque el lugar donde te ubica la religión es maldición. Así es. Y en ese lugar de ley del monte Sinaí, lo único que vas a encontrar es maldición. ¿Por qué? Porque rechazás la bendición Así de es. estar en el monte de Sión. Hoy usted ha sido trasladado. Por eso dice en el libro de Colosenses 1, 12, 13 y 14, dice que hemos sido trasladados Claro. de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo fuimos trasladados? Por medio del conocimiento. Estábamos en tinieblas, no conocíamos, no teníamos la verdad, fuimos alumbrados, entonces ahora conocemos y fuimos trasladados Amén. al reino de su amado Hijo, trasladados a Dios. Y eso te ubica en un lugar de eterna Amén. bendición. Por eso en la iglesia que soy mi amor, la cual pastoreamos nosotros, y aquellos pastores que están con nosotros, siempre le empujamos a que siempre enseñen que nuestro futuro está asegurado. Amén. Nuestro futuro está bendecido. ¿Por qué está asegurado? ¿Por qué está bendecido nuestro futuro? Porque ya estamos en Cristo. Y en Cristo lo único que puedes encontrar es bendición. El único problema es si usted retrocede y dice, no, me parece que no es tan así, como dice el pastor Leo, me parece que tengo que levantarme en la madrugada a pelear y a echar fuera demonios y a atar al hombre fuerte y a desatar y a echar fuera y cerrar y mapear y tantas cosas. Cuando usted piensa de esa manera,
lo que lo ubica es en un lugar de maldición. Por eso, monte Sinaí, maldición, monte de Sión, bendición. Tenemos otro más, monte Sinaí, muerte, y monte de Sión, vida. tremendo. Esto es impresionante, hermano, hermana. Amén. Que usted, mientras esté en el conocimiento, en un ministerio donde te dicen si Cristo murió por ti y Cristo perdonó tus pecados, pero venga el domingo a la iglesia y póngase a cuenta con Dios. Si está en un lugar así, te están diciendo que está bien, estás en el monte Sinaí, pero ojo, que tenés que ponerte a cuenta con Dios. Entonces te retroceden otra vez y te ponen en el monte Sinaí. Otra vez te ponen bajo maldición. Entonces un día te dicen que estás bendecido con toda bendición y otro día te dicen, bueno, pero para cuidar esa bendición tienes que hacer, tienes que obrar, sin darse cuenta que poniéndote en ese lugar te sacan otra vez. Y usted va a estar ahí en un va y ven, en un ida y vuelta, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y van a pasar años, van a pasar muchas décadas y usted nunca va a poder vivir la plenitud. Por eso Efesios 3:19, el apóstol Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, para que puedas comprobar realmente y vivir toda la plenitud de Dios. Amén. ¿De qué forma? Conociendo el amor de Cristo, conociendo que Cristo ya en la cruz, Él cumplió la ley de Moisés, que en la cruz Él terminó con el pecado, le puso fin al pecado, que en la cruz Jesucristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, terminó con la muerte. Por eso es muy importante conocer todo lo que Cristo hizo por y para nosotros, Amén. para que de esa manera hoy nosotros podamos vivir en ese lugar de vida. Sinaí, muerte. Lo dijo bien clarito, bien leímos acá en el libro de Éxodo, leímos, señalarás término al pueblo en derredor, no tocarás sus límites, si alguien pasa, será apedreado, asateado, traspasado con lanza. Dice, sea hombre o sea animal, no vivirá. ¿Por qué? Porque eso lo que es muerte. Ahora, cuando terminemos este programa, en unos 40 minutos aproximadamente, la pregunta será, ¿dónde querés estar? ¿En el monte Sinaí, donde está la muerte, donde está la maldición, el dolor? ¿O en el monte de Sión, donde está Cristo, donde está el Espíritu, donde está la bendición? Quiero estar la mitad, en Sinaí y en Sión, porque no es tanta gracia, hay que darle un poco de ley. Si te pones en esa posición, no vas a poder avanzar nunca y siempre te va a alcanzar la maldición y te va a alcanzar la muerte. Amén. Monte Sinaí dice tinieblas. Monte de Sión, luz. Todo es un contraste, ¿ves? Monte Sinaí, tinieblas. ¿Por qué no lo digo yo? Lo dice acá la palabra, recién estuvimos leyendo. Acá dice bien clarito. Dice, señalarás término al derredor, asateado. A ver, aconteció el tercer día, y Moisés y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es lo que había, era tinieblas, había miedo, eso es lo que había en ese lugar. Y pondrás límites para ver a Jehová, porque hará la multitud de ellos si se acerca. Y se tienen que santificar. O sea, todo tenían que hacerlo ellos para estar bien delante de Dios. Por eso pusimos aquí que monte Sinaí, tinieblas, y en el monte de Sión, luz. Si usted quiere permanecer en el pacto de la ley de Moisés, como muchos batallan y pelean, mucha gente dice, bueno, ¿por qué usted dice que no tenemos que cumplir y guardar los mandamientos? Si Jesús cuando vino dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Y eso es lo que hizo Jesús. Amén.
vine a cumplirla. No vine a anularla, vine a cumplir la ley. Cristo cumplió la ley. Y como Cristo cumplió la ley, entonces aquí pasa algo espiritual poderoso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo cumple la ley, acuérdese que Él muere, pero cuando resucita, resucita como el resucitado. El Cristo, el mismo, pero el nuevo, el resucitado. Ahora, usted y yo creemos en ese Cristo, y como creemos en ese Cristo, Cristo se hace uno solo con nosotros. Amén. Eso se llama nuevo nacimiento. Como nacimos de nuevo, entonces nacimos en Cristo, nacimos de nuevo, entonces como Cristo vive en mí, como Cristo vive en ella, como Cristo vive en usted, te haces cumplidor de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió. Amén. Y Cristo vive en ti. Entonces esto es algo espiritual, de lo sobrenatural, como Dios quiere que usted camine en esta tierra. No es que usted cumple la ley porque cumple todos los mandamientos, eso es imposible. Pero ahora como te hiciste uno solo con Dios, el que se une a Dios, un espíritu con Él, 1 Corintios 6, 17, Efesios 1, 13 dice que lo que queremos en esta palabra, el Espíritu Santo nos selló, nos puso uno solo con Él. Entonces nos hacemos cumplidores de la ley de Moisés. Nosotros no es que estamos aquí para decir que la ley no sirve, que la ley no es de Dios. No, la ley es justa, santa, perfecta. La ley fue dada por Dios, es el carácter de Dios, las cualidades de Dios. Pero Dios no hizo la ley para que nosotros vivamos por medio de mandamientos. Dios hizo la ley para mostrar a nosotros que no podemos cumplirla y que somos pecadores al no poder cumplir la ley. Pero cuando entendemos que no podemos cumplir la ley, pero por medio de Cristo, por eso dice en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, a los pecadores, su fe, mi fe, nuestra fe que pone Cristo dentro de nosotros, nos es contada por justicia. Amén. Entonces pasamos de ser pecadores a ser justos. Ya no somos pecadores, tenemos la justicia de Dios. Y eso nos pone ¿dónde? En el monte de Sión, donde vivimos ahora en luz con el conocimiento. Tinieblas es ausencia de luz, falta de conocimiento. Luz es conocer a Cristo, es conocer a Dios, es conocer los misterios de Dios, es saber y tener la seguridad que hoy nosotros tenemos. Amado, amada, estamos pasando por momentos muy difíciles. Nosotros nunca hablamos de todo lo que se está viviendo en Estados Unidos de América, porque estamos viviendo aquí. Y están pasando momentos muy fuertes, muy difíciles. Pero nosotros estamos en seguridad. Amén. Pero no porque estamos orando más o porque hicimos una cadena de ayuno en la iglesia. No, es porque estamos creyendo en lo que Cristo hizo, que nos metió en el monte de Sión. Nos posicionó Él en un lugar de victoria, de más que vencedores. ¿Hasta cuándo? Por la eternidad. Por la eternidad. Estamos seguros que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Usted puede ver muchas cosas en internet. Que se viene una guerra nuclear, que se viene una guerra atómica nuclear, que no va a quedar nadie en la Tierra. Algunos dicen que el hemisferio norte desaparecerá, que solo quedará parte del hemisferio sur. Un montón de cosas que usted va a escuchar. Y entonces eso trae temor, trae miedo a la gente, aún los cristianos. Algunos predicadores dicen, estamos pasando ya por la tribulación, principio de dolores. Otro dice por la tribulación. Otro dice estamos en la mitad de la tribulación. O sea, va a encontrar un montón de cosas que no voy a decir que son disparates, porque no vamos a decir que lo que ellos están diciendo está mal, sino que ellos lo están hablando conforme al conocimiento que tienen y a la seguridad que hay en ellos. Amén. Se ve que hay inseguridad más que seguridad. Pero cuando usted tiene estas verdades y usted está en Cristo, pase lo que pase, ya estamos sentados juntamente con Él. Por eso lo más importante es que esta palabra llegue a tus amigos, llegue a tus familiares, llegue a otros, para que esa misma seguridad que está en nosotros, que está en ti, también pueda estar en otros. Y otros puedan decir, no, realmente, ahora estoy seguro, me voy a dormir tranquilo porque sé que pase lo que pase, estoy en Cristo, estoy con Cristo. Bueno, Pastora Yashi, tenemos que ir a los saludos. Amén. Vamos a los saludos, tenemos unos saludos allí, así que si todavía no enviaste tu saludo lo puedes hacer.
También invitamos a nuestros hermanos y amigos de TikTok, también si quieren enviar saludos, también lo pueden hacer. Ahora voy a leer los saludos acá en Facebook. Saludamos a nuestra hermana Marlene Santi Esteban, está ahí conectada de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor allá en Trujillo, Perú. Nos dice, bendecidos, buenas noches, amados de Abba Padre. Amén, bendecida con toda bendición, hermana Marlenes. Amén. También está Elsie Mergar de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en la ciudad de Nueva York. Dice, bendecidos pastores con toda bendición, muy buenas noches. Nos veremos mañana. Amén, así es, nos vemos mañana, hermana Nedelsi. También está nuestra hermana Daisy Cabral, acá directamente de Queens, Nueva York. Amén, gloria a Jesús. Dice, buenas noches, que sean muy bendecidos, pastores Leo y Shashi, gracia y paz. Amén. También está nuestra hermana Marlene Esteban, nos dice amén a la palabra que estábamos hablando. Así que bueno, esos son los saludos. No sé si ves algún otro ahí. No, Daisy, Marlene, gloria a Jesús. Bueno, hermanos, ahí están los saludos. Gracias por saludarnos. Amén. Gracias por estar conectados. Gracias por estar ahí, gracias. firmes en la gracia. Y a todos aquellos también que están en TikTok, les acá saludamos. El ministro Ricardo Ávila está ahí en TikTok saludando, me dice, bendecidos pastores, gracia y paz. Amén, bendecido con toda bendición. Hermano Ricardo, que estás ahí conectado a través de TikTok. Muy bien. Así que bueno, es el único saludo que vi ahí, ¿no? Un abrazo para Ricardo y la familia que están pasando un momento difícil. Que amén. No perdió, sino que su hermana se fue. Partió con el Señor. Está con el Señor. Y eso es muy importante, que haya descanso en nuestras vidas. Amén. De que las personas conozcan a Cristo, que es muy importante, lo que es la salvación. Después, por supuesto, nosotros queremos que la gente reciba la gracia, que reciba el pacto de la gracia. Amén. Que eso lo ubica en un lugar de una segunda gracia, donde Dios obra de acuerdo a esa bendición que Dios le dio a Abraham, ¿no? Amén. Esa palabra de buena vida, larga vida, salud, llenura de días, llenura de años, buena vejez, amén. Riquísimo, oro, plata, dólares, euros, todo eso, lo bueno, claro, que Dios quiere que usted viva muy bien aquí en esta tierra. Amén. Amén. Javier dice, saludos pastores. Javier Francisco Almaguer nos saluda también. Amén. Ahí. Y el pastor Jesús también. Muy bien. Bendecidos con toda bendición, amados pastores. Qué bueno. Amén. Bendecidos con toda bendición. Bueno, les decimos que hoy estamos aquí en vivo. Hoy terminamos con este tema. Comenzamos hoy porque el miércoles que viene estaremos en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, amén. Guadalupe, República de México, en la iglesia Bástate Mi Gracia. Si hay alguien en México que quizás dice, bueno, quisiera escuchar al pastor Leo y a la pastora Yashi, estaremos el miércoles 11 de marzo en Nuevo León, amén. El sábado 14 y el domingo 15 también, predicando en la iglesia Bástate Mi Gracia. Hay una reunión de matrimonios programada para el día 14, sábado 14 de marzo a las 8 de la noche, una reunión de matrimonios que ya muchos confirmaron su presencia en esta reunión que vamos a tener con muchos matrimonios, donde podremos ministrarles Gloria a Dios. Y enseñarles acerca de esta maravillosa palabra de gracia, que nos da una gran seguridad saber que Cristo está con nosotros y que Cristo está en nosotros. Amén. Amén, yes. Así que bueno, pastora Yashi, amén. Volvemos entonces a esto maravilloso. Hoy estamos hablando de dos montes, el monte Sinaí, donde se dio la ley de Moisés, y el monte de Sión, que es un lugar espiritual, que es un estado, que es una posición de reino que hoy nosotros tenemos, que nos ha sido dada por Cristo Jesús, no por algo que nosotros podamos haberlo ganado, sino por lo que Dios hizo. Amén. Y vamos a leer la tabla y llegar otra vez a donde estábamos. Y pastora Yashi, monte Sinaí, monte de Sión, dice así. Amén. Empezamos de Sí, arriba.
Sí, para Ok, Monte hacer un Sinaí, repaso. ley. Monte Sión, gracia. Monte Sinaí, obras. Monte Sión, fe. Monte Sinaí, carne. Monte Sión, espíritu. Monte Sinaí, inseguridad. Monte de Sión, seguridad. Monte Sinaí, maldición. Monte de Sión, bendición. Monte Sinaí, muerte. Monte de Sión, vida. Monte Sinaí, tinieblas. Monte de Sión, luz. Hasta ahí llegamos y ahora viene Monte Sinaí Mentira. y en el Monte de Sión, Verdad. verdad. O sea, en la ley de Moisés, ¿por qué hablamos nosotros de mentira? Porque la ley de Moisés no fue dada para que el ser humano viva por medio de la ley. No es la verdad, es una mentira. Por eso dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí tenemos entonces que si usted quiere quedarse en el monte Sinaí, si quiere vivir por medio de cumplir y guardar mandamientos, lo único que va a encontrar es la mentira. Amén. Nunca vas a vivir en la verdad de Dios, no vas a vivir en la verdad de Cristo y no vas a poder hacerte partícipe de los beneficios maravillosos de la herencia eterna, de las promesas, de todo lo bueno que ya Cristo cumplió y Amén. pagó un precio para que usted pueda obtener por medio de la fe. Porque por eso monte de Sión, gracia, tiene que ver con fe y no con obras. Mentira, monte Sinaí, verdad, monte de Sión. Y termina diciendo monte Sinaí, Esclavos y monte de Sión, libres. muy bien. ¿Qué vas a encontrar en el monte Sinaí? Esclavo. Esclavitud. Cuando usted lee en Gálatas capítulo 4, versículo 1, me vino un versículo ahora, por ejemplo, que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, bueno, el esclavo no hereda. Y el esclavo y el niño son iguales. Yeah. Entonces, aunque el niño es heredero de todo, pero si no llega a la mayoría de edad, no puede heredar. Así también ustedes, mientras permanezcan en la ley, qué rápido pasa el tiempo. Yeah. Mientras permanezcan en la ley, son como niños. Y el niño nada difiere del esclavo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita entender que, dado el tiempo, Dios envió a su Hijo y estando bajo la ley, redimió a los que estaban bajo la ley de la esclavitud de la ley para hacerlos libres. Si nosotros queremos, con buena intención, hacer las cosas bien, calificar para recibir lo bueno de Dios, nos estamos haciendo esclavos del sistema de la ley de Moisés. Y ahí no podés nunca ser libre. ¿Cómo soy libre? Cuando usted entiende que solo y únicamente por lo que Cristo hizo, obra consumada, muerte y resurrección, Amén. usted recibe todo lo bueno. Pastor, Así tengo es. que hacer algo, perseverar, Así es. ser consistente, Yep. oír y oír y oír el Oír. mensaje de gracia, estar conectado a un ministerio, a un ministro o a ministros, donde te enseñen continuamente, donde puedas escuchar continuamente, donde puedas estar conectado, conectada con hombres y mujeres de fe, que no te metan a la ley, porque cuando te meten a la ley hay maldición. Ahí hay muerte, hay enfermedad crónicas, ahí hay accidentes, ahí hay pobreza, miseria, escasez, divorcio, problemas matrimoniales. La gente no se aguanta. Los matrimonios, los pactos mezclados no se aguantan. ¿Por qué? Porque todo el tiempo es ley, 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 ley. Pero cuando usted viene a la gracia, el matrimonio es maravilloso. ¿Por qué? Porque usted descansa no en la persona, descansa en Cristo. Amén. Cristo es el que tiene el control de la persona Así es. en la cual yo Él es nuestro estoy unido. descanso. Amén. Él es nuestro descanso. Así es. En Él descansamos. Amén. Se van todos esos pensamientos continuamente de celos, de envidia, que sí se va, que si no se va, que está, que esto, que el otro, que por qué.
Se va, ¿por qué? Porque usted ahora tiene seguridad. Amén. Ahora eres libre. No vives en esclavitud, vives en libertad, vives en la Amén, verdad, yes. vives en la luz, vives en la bendición, tienes la vida, tienes fe, vives en la vida del Espíritu. Todo eso tiene que Amén. ver con la gracia. Muy Así bien. es. Avanzamos entonces. ¿Qué es el monte de Sión? Vamos a leer, Pastora Yaye, el significado de Sión. Amén. El significado de Sión dice Sión o Tizón. ¿Tizón? Sí, es en Tisión. hebreo. En Sión, hebreo sería Tisión, Tisión. o Sillón. Tisión. Ajá, son las En palabras hebreo, hebreas. ajá. En hebreo tiene el significado bíblico de tierra prometida. Inicialmente fue el nombre de El nombre. el nombre de la colina en el sureste de Jerusalén en la que fue construida la ciudad del rey David. Sión puede simbolizar el anhelo de los pueblos por una tierra segura. Mire lo que simboliza. El anhelo de los pueblos por una tierra segura. Eso es la palabra Sión. Acuérdese, para los que entraron ahora, que no vieron del principio, estamos leyendo capítulo 12 del libro de Hebreos, donde dice, porque no os habéis acercado al monte que humeaba, al monte donde Dios traspasaba, al monte donde Dios asateaba, Amén. al monte donde aún si el animal moría, al monte Sinai. No se acercaron a ese monte. Ahora ustedes han sido ubicados, han sido trasladados, han sido puestos en el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y la palabra Sión simboliza el anhelo de los pueblos por una tierra segura. O sea, por eso ahora, al nosotros estar en Cristo, al estar en su gracia, estamos en un lugar seguro. No hay temor. ¿Por qué? Porque conocer tu posición en Cristo Jesús te pone en un lugar de seguridad, de descanso, de poder. Amén. El libro de Hebreos capítulo 12, ahora seguimos leyendo, Hebreos 12 del versículo 28, que termina con este versículo, dice de la siguiente manera. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Tengo otro versículo antes, que es el 27. Disculpe que... Hebreos 12, 27. Hebreos 12, 27. Lo vamos a buscar acá para leer el 27 y el 28, para que ustedes puedan ver. Disculpe que me olvidé de ponerlo aquí. Hebreos 12, 27. Dice así. Ok. Hebreos 12. Muy bien. Leemos de la siguiente manera. Dice así. Ok. El 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. O sea, ustedes hoy nos acercaron al monte Sinaí, al lugar donde Dios se alejaba de ustedes, sino que ahora ustedes se han acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial. Ya usted ha sido puesto. Por eso, cuando uno habla gracia, enseña gracia, uno entiende que tu salvación es para siempre. Uno entiende que usted ya ha sido, porque mire lo que dice acá, dice,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos. Ya estamos inscriptos en el libro, perdón, como dice acá, dice estamos inscriptos, y que se me parece una propaganda, disculpe. En los cielos. En los cielos. O sea, usted ya no está batallando ahora que si pierdo salvación, que si no pierdo la salvación, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si yo hago esto o si yo no hago esto? No, ¿por qué? Porque usted ya estamos en el monte de Sión, estamos en una tierra segura y no es una tierra terrenal, no sé si está bien dicho, no es una tierra de una posición terrenal, sino es una tierra de una posición espiritual. Amén. No sé si usted puede comprender eso. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo dice bien clarito. Dice a la congregación de los primogénitos que ya están inscritos en el libro, en los cielos, perdón, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo Dios nos hizo perfectos? Porque nos dio un cuerpo, para que por medio de ese cuerpo nosotros estemos en esta tierra y Amén. podamos abrazar esta verdad. Por eso dice Hebreos 2:14, los hijos participaron de carne y sangre. Nosotros participamos de carne y sangre. Éramos espíritu, Dios nos da un cuerpo, participamos de carne y sangre, porque Él mismo, Jesús, participa de carne y sangre, para que por medio de su muerte pudiera vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí tenemos que hoy nosotros éramos de Cristo, éramos de Dios, se nos da un cuerpo, en este cuerpo podemos pasar por este lugar terrenal, abrazar esta verdad, cumplir el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra y seguir, porque estamos inscritos ya Amén. en los cielos. Ya somos de Dios, somos de la eternidad y estamos en la eternidad. Ahora, ¿cuánto le gustaría abrazar esta verdad? ¿A cuánto le gustaría estar en este lugar? Por eso dice, ustedes no se acercaron al monte Sinaí, donde Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No, ustedes se acercaron al monte de Sión, Amén. a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Se acuerda que dice Romanos capítulo 8, versículo 29? Dice, a los que antes conoció, a estos los predestinó para que sean conforme a la imagen del Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Viste qué dice? El primogénito, Jesús, entre muchos hermanos, los primogénitos. Dios nos dio ese lugar y a los que predestinó a esto los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fue Dios que te escogió, fue Dios que te separó, fue Dios que te llamó, fue Cristo que lo hizo. Amén. Estás en el monte de Sión. Estás en un lugar de seguridad, estás en un lugar de verdad, estás en un lugar donde vas a vivir en esta tierra en salud, en bendición. No vas a terminar como tus padres, como tus abuelos, como tu tatarabuelo, bisabuelo. Vas a terminar en un tiempo, en un lugar, en una posición de bendición. Claro que sí. Por eso termina diciendo, dice, mirad, dice el versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sabés lo que nos llama acá? A tener gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Saber todo esto te hace alejarte de Dios y no servir a Dios y vivir una vida de pecado. La respuesta es no. Al contrario, es un privilegio que tenemos nosotros de ser inscritos en los cielos, de ser espíritu de los justos hechos perfectos, de estar en la ciudad de millares de ángeles, en la ciudad celestial donde Dios te pone. Entonces, como Dios ya me dio todo esto, ya estoy
tengo y ahora lo que quiero es servir a Dios. Por eso predicamos, por eso vamos, por eso enseñamos, porque estamos agradecidos mediante esta gratitud, servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué termina de esa manera? Porque la realidad es que Dios anhela y Dios quiere que usted abrace la gracia. Amén. Yes. Que usted no viva en la ley. Porque en la ley no es que Dios te va a castigar. En la ley tú mismo te pones en un lugar de fuego consumidor. Porque es lo que hay en el monte Sinaí. Amén. Y de eso no se puede salir. Es la jurisdicción. Te mete en ese lugar donde se traspasaba, donde se asateaba, donde había humo, donde había trueno, donde había relámpagos, donde había muerte. De eso está hablando, de eso está diciendo. Pero hoy usted puede decir, wow, tremendo, Dios me escogió, Dios me eligió, qué bueno, voy a abrir mi corazón. Pastora Yashi. Amén, amén, así es. Tremendo, ¿no? Tremenda palabra esta, tremendo lo que Dios tiene para tu vida, tremendo lo que Dios nos dio. Y bueno, esperamos que abraces estas verdades y que puedas estar colocado en ese lugar, posicionado en ese lugar. Amén. Si hoy todavía estás en un lugar donde te están enseñando que tenés que cumplir, que tenés que guardar, que tenés que hacer muchas cosas para estar bien delante de Dios, todavía a veces gente en la gracia que te dice, bueno, sí, está bien, pero tenés que hacer esto, pero tenés que hacer lo otro. No es pero tenés que hacer, ni pero no, es Cristo ya lo hizo. Amén. Ahora es creerlo, vivirlo. Y ser agradecido, agradecerle a Dios por todo lo bueno que Dios ha hecho por y para ti hace 2000 años en la cruz. Pastor Amén, así es, claro que sí. Eso es lo importante, que creamos en lo que Cristo hizo por nosotros a través de ese sacrificio perfecto. Y que Él no está esperando que hagas nada para Él poder bendecir tu vida, para poder darte, sino que lo único que necesita que nosotros le creamos a Él, a lo que Él hizo. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos más saludos, Pastora Yashi, antes de retirarnos, antes de despedirnos. Hay saludos, ahí dicen varios. A ver. Saludos. Saludamos a nuestra hermana acá. Ah, sí, tenemos unos. Saludamos a Naili, ¿la saludamos? No. Dice, saludos, estamos seguros en Cristo Jesús. Él es que tiene verdadero poder, gracia y paz. Amén. Bendecida con toda bendición. Ahí también la familia Loreto nos dice bendecidos con toda bendición. Pastores de la Gracia, Jesús mi amor de Nueva York, desde Canadá. Amén. Bendecidos con toda bendición. Hermanos Loreto, María y José. Amén. Gloria a Dios. También saludamos a nuestra hermana Gaby Guajardo. Dice saludos, amados pastores, Leo y Yashi, gracia y paz. También nuestro hermano Javier Almaguer dice, dirección de la iglesia, Bástate mi gracia, dice calle López Mateo, número 3000, Colonia La Roca, Guadalupe, Nuevo León, México. Contacto Facebook, Iglesia Bástate mi gracia, para aquellos que quieran estar compartiendo con nosotros allá en Monterrey, Nuevo León. Amén. El próximo miércoles 11 de marzo estamos en Nuevo León, Monterrey, República de México. Ahí está la dirección, dice Iglesia Bástate mi gracia, calle López Mateos, número 3000, Colonia La Roca, en Guadalupe, Nuevo León, México. Así que vamos a estar ahí el miércoles, el sábado, el domingo. Y si usted quiere conectarse con nosotros, ahí nos puede encontrar y podemos compartir con ustedes. También tenemos acá más saludos. Oh, sí, mira. Yo no la veo. Porque habrá escrito a Jesús mi amor. Muy bien, dice Verónica Argañarás. Qué lindo apellido, che. Amén. Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Abrazo, pastores. Saluda Liliana y Francisco. Saludo de Jazmín también. Bueno, Verónica es mi hermana que vive acá en la ciudad de Nueva York. Qué bueno verte ahí, Lee. Amén. Verte conectada. Es muy bueno recibir continuamente la palabra de gracia. Saber que ya Dios nos puso en lugares celestiales. Saber que nuestros nombres están inscritos ya en los cielos. Saber que estamos en un lugar
en una posición espiritual que Amén, Dios mismo nos yes. puso, no que nos pusimos porque hacemos algo bueno, sino porque Dios nos puso en ese lugar. Qué lindo que Así es. toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, todo es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué yes. bueno, Pastora Yashi. Amén. Nos despedimos entonces. Nos despedimos. Ok, por unos miércoles vamos a estar ausentes del programa La Gracia No Se Mezcla. Ajá. Perdón. Yo decía, ¿por qué se mueve? Dije. Yo lo estoy moviendo. Ok, me está moviendo la computadora. No vamos a estar porque vamos a estar en México, así que oren también por nosotros para que al abrir nuestras bocas hablemos con denuedo el mensaje de la Amén, gracia. Y desde yes. ya le damos gracias a los pastores Mario Guajardo, a la Amén, pastora así Rosy, es. que son los pastores de Bástate mi gracia, que nos están invitando, a Javier Francisco Almaguer, por supuesto, Amén. y a su esposa Gabriela Guajardo. Un abrazo y ya pronto estaremos juntos Amén. gozando y festejando, porque vamos a estar festejando nuestro aniversario número 35. 35 aniversario de matrimonio el 16 de marzo y vamos a estar en Monterrey, México, celebrando, así que espero que la pasemos bien. Ya vi la temperatura 82, Hermoso, 86, 91 grados, no, espectacular. Sí, muy bueno. Ellos Eso son lo muy soporto lindos, todavía. qué lindo, no, hermoso. Amén. No, Amén. yo soporto unas ganas de estar en un lugar caliente. Por Dios, oren por el Ajá. Pastor Leo para que lo ponga a predicar en las Bermudas, yo qué sé, no sé, las Bahamas, Miami Beach, no sé, algún lugar así para siempre. ¿Eh? Una vez y para Señor siempre. amado. Ahí los hermanos Loreto dicen, Cristo Jesús hizo todo una vez y para siempre. Somos bendecidos con toda bendición. Excelente viaje, pastores. Un abrazo. Amén. No, escucho, veo Canadá y me da frío. Veo iba a decir Pastores Loreto. Bueno, sí, Pastores Loreto. Ajá. La hermana María Pinto y José Loreto. Bueno, Dios, ellos querían lugar frío, así que está en lugar fresquito. Y el hermano Ricardo dice, gracias por compartir la palabra. Amén. Bueno. Bendecido con toda bendición. Gracias, Ricardo, por estar siempre ahí también. Amén, Un abrazo yes. para ustedes también. Bueno, Padre, gracias te damos Gracias, por este día, por Jesús. este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos da de estar hablando, predicando, enseñando. Amén, sí, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, por cada uno de los que se han conectado. Gracias por cada hermano, hermana de la Iglesia de la Gracia. Jesús, mi amor, en la ciudad de Nueva York. Aquellos que ya nos apoyan siempre financieramente. Sabemos, Amén. Señor, que tú le multiplicas cada siembra, cada semilla. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mañana a las 7:30 tenemos servicio aquí en Queens. Te invitamos. Amén, yes. Mañana 7:30 de la noche en Queens. 41 25 58 Street en Goodside, Queens, a 2 cuadras de Roosevelt Avenue. 41 25 58 Street. Mañana vamos a estar enseñando acerca de la sangre de Cristo, de la sangre. Un tema Amén, que mañana yes. lo comenzamos y lo terminamos, lo va a hacer en serie. La sangre de Cristo. Así que si querés escuchar acerca de la sangre, qué es la sangre de Cristo, el significado de la sangre de Cristo, qué está haciendo hoy la sangre de Cristo, recibí mañana, puedes venir a acercarte, escuchar la palabra, o también te puedes conectar. Vamos a estar a las 8:30 de la noche, en vivo y en directo, también a través de Facebook y a través de TikTok. Terminamos entonces, Pastora Yashi. Amén. Terminamos por hoy. Amén. Nos vemos la próxima. No, la próxima semana ya no. Ya Dentro de un par de dentro semanas. de un par de semanas O 3 nos semanas. estamos viendo por estos medios. Amén. Bendecidos con toda bendición. Gracias y paz. Chao, Gracias y chao. paz.